Mientras los españoles hacen malabares para encontrar una vivienda o para sacar adelante sus negocios entre tantos impuestos, hay que felicitarse porque hay un sector en bonanza, que es el de los asesores del Gobierno. Récord absoluto en democracia, 1.573 altos cargos y asesores, cuando menos con un sueldo medio de 80.000 euros, y de ahí la pregunta: ¿qué justificación tiene el continuo aumento de asesores en el Gobierno? En el reciente debate parlamentario entre el senador José Antonio Monago y el ministro José Luis Escrivá, refleja no solo la creciente polarización política en torno al gasto público y la transparencia institucional, sino también el uso del Senado como escenario para acusaciones cruzadas, más centradas en el desgaste político que en el fondo del problema, el verdadero alcance, necesidad y control del número de asesores en el Gobierno. En su primera intervención, el senador Monago quiere dar a entender que, mientras la ciudadanía enfrenta serias dificultades económicas, como el acceso a la vivienda o la carga fiscal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha priorizado el crecimiento de su estructura política mediante un aumento desproporcionado de asesores y altos cargos, lo cual considera un despilfarro injustificable. Al decir hay que felicitarse porque hay un sector en bonanza, que es el de los asesores del Gobierno, Monago ironiza para criticar que, en lugar de contener el gasto, el Ejecutivo ha disparado el número de asesores, según él, por razones partidistas y de reparto de poder con socios, lo que muestra, a su juicio, una falta de sensibilidad social y de transparencia institucional. Bienvenidos a este análisis profundo sobre el reciente y candente debate entre el senador Monago y el ministro López. ¿Qué hay detrás de las cifras de asesores y la gestión pública del gobierno de Sánchez? Quédate con nosotros para descubrir cómo este intercambio pone en evidencia las tensiones y contradicciones políticas actuales. Si te interesa este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Si algo necesitaba esta Cámara era lo contrario, era legitimación, era precisamente demostrar que esta Cámara valía no para estar al servicio de una mayoría absoluta que retuerce los procedimientos y que hace espectáculos dantescos como que está haciendo esta tarde el Partido Popular. Por lo tanto, lo lamento. Y le digo, y hablando de eso, señor Monago, me la ha puesto votando, porque claro, me habla usted de que no viene el presidente del Gobierno aquí. Le he dicho antes, en efecto, yo fui portavoz del Grupo Socialista. Le quiero recordar que fue por el presidente Zapatero que empezó a haber sesión de control en el Senado, que antes no lo había. Le quiero recordar también que al señor Rajoy le veíamos en foto en el Senado porque no comparecía nunca, y bien que nos costaba. Es más, algunos senadores de otros grupos que están aquí conmigo y me están mirando saben que hicimos ruedas de prensa en esta Cámara para exigir que viniera el señor Rajoy y no venía a esta Cámara el señor Rajoy. Por lo tanto, por favor, cuando usted sabe como yo, señor Monago, que el presidente del Gobierno, el día que el señor Feijóo fue elegido líder del Partido Popular, estuvo viniendo a esta Cámara de forma regular para que el señor Feijóo pudiera preguntarle. Por favor, hombre, por favor. Bueno, por lo tanto, y si quiere, hablamos de función pública en serio. Yo le digo que esos datos no son correctos, señor Monago, no lo son. Lo que ha hecho este Gobierno ha sido apostar por la modernización de la función pública, consolidarse 300.000 plazas, como nos habíamos comprometido con Bruselas, de estabilizar 300.000 plazas de la función pública y convocar la mayor oferta pública de la historia para que este país cuente con más policías, con más jueces, con más médicos, en definitiva, con más estado del bienestar, que fue lo que recordaron. En su primera intervención, el ministro López intenta desviar el foco de la crítica inicial sobre el número de asesores y el gasto en altos cargos para centrarse en cuestionar la actitud del Partido Popular dentro del Senado. Pretende dejar claro que, según su visión, el partido de la oposición no está contribuyendo a un debate serio ni constructivo, sino que está utilizando la Cámara como plataforma para generar confrontación política y desgaste institucional. Señala la contradicción de que quienes hoy exigen la presencia del presidente del Gobierno en el Senado son los mismos que, en el pasado, no lo permitieron o no la promovieron cuando estaban en el poder. Además, el ministro busca poner en duda la credibilidad de los datos ofrecidos por Monago, asegurando que no son correctos y que se manipulan para crear alarma. Con esto intenta reforzar la idea de que el Gobierno actual está comprometido con una modernización real de la función pública y que ha hecho esfuerzos concretos, como estabilizar plazas o aumentar la oferta pública de empleo. Su objetivo final es defender la gestión del Ejecutivo y dejar en evidencia lo que considera una estrategia oportunista del Partido Popular, basada en el desgaste y no en la propuesta.
de asesores. Fíjese, desde el año 2018 hasta ahora ha subido el presupuesto en asesores un 43%. Hemos pasado de 110 millones de euros a 160 millones de euros. Concretamente, por poner un ejemplo, el Ministerio de Presidencia acumula 609 asesores, el mayor en cuanto a cifras de la democracia. Y ahí no acaba la cosa. En este absurdo de la cifra pueden encontrarse como el director especial del Estado de la Zona Franca de Barcelona, que fue alcalde de Tarrasa y secretario general del Partido Socialista de Cataluña, pues cobra más que el jefe del Estado Mayor de la Defensa o que el secretario general del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Y qué hace mientras tanto el Gobierno? Cuando le pedimos explicaciones sobre los asesores, pues no nos contestan o nos bloquean o incluso acuden a los tribunales para no dar respuesta. Pedimos la relación de puestos de trabajo, dicen que hay 1.217 asesores, pero el Gobierno solo reconoce 799. Pedimos transparencia y prefieren, como les decía anteriormente, ir a los tribunales para acogerse a no sé qué. En su segunda intervención, Monago critica duramente el aumento del número de asesores en el gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que este incremento es injustificado y responde a una gestión ineficiente de los recursos públicos. Destaca que el presupuesto destinado a asesores ha subido un 43% desde 2018, pasando de 110 a 160 millones de euros, lo que considera un despilfarro, especialmente en un contexto económico donde los ciudadanos enfrentan dificultades como la falta de vivienda y altos impuestos. Además, menciona que el Ministerio de Presidencia es el que más asesores acumula, con 609, lo que refleja, según él, una falta de prioridad en los verdaderos problemas del país. Monago también señala la falta de transparencia del Gobierno al no responder adecuadamente a las solicitudes de información sobre los asesores, lo que refuerza su acusación de que se está ocultando algo. A lo largo de su intervención, compara el número de asesores del Gobierno español con los de otros países, como Francia y el Reino Unido, para subrayar que el Gobierno de Sánchez tiene mucho más personal en este ámbito, lo que considera un abuso de poder. De esta manera, Monago busca presentar al Gobierno como irresponsable y alejado de las verdaderas necesidades del pueblo. Ya hemos visto las posturas del ministro y del senador, pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que el aumento de asesores está justificado? ¿O es un exceso en tiempos de crisis económica? Déjanos tu comentario, suscríbete para más contenido de política y si te está gustando el vídeo, no olvides darle like. Insisto, señor Monago, que esos datos no son falsos. Usted mismo, son falsos. Usted mismo se estaba contradiciendo. Estaba diciendo un dato y luego otro que había dado el Gobierno como oficial. Por lo tanto, no son ciertos. Lo que sí es cierto es que cuando usted era presidente de Extremadura contrató a 20 asesores familiares todos del Partido Popular en los primeros 6 meses. Ese sí que es un dato cierto. Y lo que también es cierto es que esta Cámara tiene contratado a un señor para que luego haga de un sindicato ultraderechista que se llama Manos Limpias. Y eso sí que es una vergüenza. Si quiere usted hablar de asesores, lo que es una vergüenza es que esta Cámara esté financiando por el Partido Popular a un señor para que luego trabaje en un sindicato ultraderechista llamado Manos Limpias. Eso no es ningún ejemplo. En la segunda intervención, el ministro López se centra en desmentir los datos presentados por Monago sobre el aumento de asesores, afirmando que las cifras que éste menciona no son correctas. López critica la actitud de Monago, señalando que estaba contradiciéndose al dar cifras diferentes, algunas de ellas incorrectas según el Gobierno.